Déjame adivinar, tu profesor no te supo explicar Linux. Mañana tienes examen y tú no sabes nada. Tranquilo, viejo, porque... no me enrollo, vamos directamente al grano. En este video vas a aprender Linux en menos de una hora. Ten en cuenta que es la versión reducida del curso completo, que lo tienes en la descripción. Pero converte este tú ya pruebas, papá. Y si ya viste el curso completo antes, vuélvete a mirar este. Porque la repetición es la madre del aprendizaje. O sea, hay un compa llamado aprendizaje y nosotros hablamos de su mamá. Y tú dirás, ¿por qué de su madre y no de su padre? Y esto es porque para padre ya está el patrocinador de este video. Claro que ya. ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? Para tomar los apuntes de los cursos de Hixek, ¿aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? Don't worry. Para las dos primeras tenemos la solución. Y esta empieza por Case y termina en Fan. O sea, CaseFan. CaseFan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en internet. ¿Y dónde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo que te va a doler hasta la espalda de agacharte para ver lo pequeño que es el precio? Y encima, las licencias, a diferencia del Windows pirateado que tienes, son completamente legales, oficiales y demás palabras que terminan en ales. Pero ahora, vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes. Ya sabéis que un Windows sin activar es tan seguro como las calles de Caracas. O sea, nada. Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones. Puedes irte a la web de Microsoft y pagar 10 sueldos de LATAM por una licencia. O venirte con nosotros a CaseFan, buscar la versión de Windows que usas, seleccionarlo, añadirlo al carrito, y ya de paso, si este precio está regalado, aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para Hixek. Y para ti. Este cupón es HXC50. Tú solamente lo escribes, lo aplicas y magia, dude. $7 por activar Windows de por vida. Amigo, dame 100, y ya que estás, dame una novia. Por otro lado, si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado sin que 20 Carlas te quieran conocer, más de lo mismo. Busca la versión de Office que quieras, la seleccionas, la añades al carrito, y en este caso usarás el cupón HXC62. Y toma, 62% de descuento. Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea, puedes hablar con CaseFan, ya que tiene soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana. Son como Rexona, nunca te abandonan. Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción, para que tomes acción ya mismo y actives ese Windows, por favor, y ya te vengas al lado de los profesionales. Dicho esto, muchas gracias a CaseFan por patrocinar este video. Ahora sí, dude, continuemos. Y mándale este video a tu profesor, para que aprenda a explicar bien. ¿Será posible que me toque ya hacer el trabajo de esa gente? Muy bien, antes de continuar hablemos del prompt, que es algo que tienes que saber sí o sí. El prompt en Linux es básicamente esto que vemos por aquí, estos caracteres que nos salen cuando abrimos cualquier emulador de terminal. Comúnmente la gente lo refiere como el indicador de comandos, o el indicador de que estamos en una shell, dentro de un emulador de terminal. Y básicamente pues sí es así, ya que indica que la shell está lista para recibir un comando, un input, para empezar a actuar. Y su apariencia puede variar dependiendo de la configuración y de la shell que estemos utilizando. En este caso estamos utilizando la shell ZSH, pero yo te dije que para este curso lo mejor es usar bash, por lo que vamos a llamar a la shell bash, es decir, la vamos a ejecutar. Y esto lo haremos llamando su binario, que está en /bin, es decir, /bin /bash, así como si fuera un hechizo. Y obtenemos la shell bash. Ten en cuenta que este cambio es temporal. Si reiniciamos volverá a la shell ZSH, porque simplemente cambiamos a la shell bash de forma temporal, pero de igual forma nos sirve. Si por ejemplo quisiéramos hacer el cambio permanente, usaríamos el comando chsh, que básicamente nos permite cambiar de shell, ya que chsh es el acrónimo de change shell. Y a este comando le meteríamos el parámetro "-s", y seguidamente la ruta a la shell en cuestión, que en este caso sería /bin /bash. Suena como un hechizo, la verdad. Y ya la shell bash está de forma predeterminada para nuestra sesión, pero como te digo puedes usar ZSH, aunque este curso lo abordaremos con bash, por lo que ten en cuenta que algunos comandos puede que no te funcionen, así que yo te recomendaría que usaras bash. Pero bueno, retomando con el prompt. La estructura básica en una shell bash del prompt es la siguiente. Tendríamos los siguientes campos. Primero el campo de usuario, en este caso es Marty, que es mi nombre de usuario. Seguidamente signo de arroba, para separar el campo de usuario del siguiente campo, que es el campo de host. Aquí iría el nombre de la máquina, en este caso Hixek, que fue el nombre que pusimos cuando lo instalamos manualmente. Seguidamente estarían los dos puntos, para separar este campo del siguiente, que sería la ruta donde nos encontramos actualmente, que en este caso nos encontramos en nuestro directorio home. Pero si yo por ejemplo con el comando cd, que lo veremos a continuación, don't worry, me muevo al directorio /etc, por aquí se cambiaría la ruta, ya que estos campos son dinámicos. Y finalmente tendríamos un signo, ya sea un signo de dólar o un signo de almohadilla o numeral. Si tenemos el signo de dólar es que somos ricos. Por ejemplo, yo lo tengo aquí porque soy rico. Y aparte de ser rico, esto indica que nuestro usuario tiene permisos normales dentro del sistema. Si tuviésemos por ejemplo un signo de almohadilla o un numeral, significaría que estamos ejecutando una shell como el usuario root, que es el usuario administrador. Dicho de otra forma, todos los usuarios dentro del sistema tendrán el signo de dólar, y solamente el pro de los pros, que es root, tendrá el numeral o la almohadilla. Así que con esto explicado, continuemos.
Muy bien, ahora veremos cuáles son esos ficheros más importantes dentro de cualquier distro de GNU Linux. Ten en cuenta que cuando instalamos una distro, evidentemente viene con muchísimos ficheros, pero hay ciertos ficheros que destacan más que otros, principalmente porque en ellos se almacena cierta configuración que es crítica en el sistema, y son los que vamos a comentar a continuación, para que los tengas presentes. El primero, /etc/passwd. Este fichero, como ya te das cuenta, se llama passwd y se encuentra en el directorio /etc. Este fichero contiene información sobre los usuarios del sistema, que incluye el nombre de usuario, ID del usuario, ID del grupo, información del usuario, directorio home y la shell del usuario. etc group. Este fichero llamado group y que se encuentra en /etc contiene información sobre los grupos del sistema, incluyendo el nombre del grupo y los miembros del grupo. etc shadow. Este fichero llamado shadow y que se encuentra en /etc almacena las contraseñas de los usuarios en formato encriptado. Las contraseñas de acceso al sistema, evidentemente. Este fichero por defecto solamente es accesible por el usuario root, es decir, el usuario administrador. etc fsetup. Aquí se definen cómo y dónde se montan los sistemas de archivos, ya que principalmente contiene información sobre las particiones que están hechas a nivel del sistema. etc network interface. En el fichero interface se define la configuración de red para las interfaces de red del sistema. Esto en la mayoría de distros aún funciona, aunque si usas una distro más reciente posiblemente necesites usar NetPlan. etc hostname. Ya no voy a decir que el fichero se llama hostname y que se encuentra en el directorio etc, porque eso es obvio. Pero bueno, este fichero contiene el nombre del host del sistema, y por consecuencia puedes cambiar el nombre del host modificando el contenido de este fichero. etc resolve.conf. Aquí se definen los servidores DNS que el sistema va a utilizar, pues, para hacer las traducciones de los nombres de dominio. Adicionalmente, en tu directorio home vas a tener varios ficheros ocultos, que empezarán por un punto. Y dependiendo de la shell que uses, vas a tener un fichero llamado bashrc, si por ejemplo usas bash, zshrc, si por ejemplo usas zsh, y así con los demás tipos de shells. Estos ficheros es importante mencionarlos porque aquí puedes hacer configuraciones a nivel de, digamos, crear tus propios alias, que los veremos a continuación, setear tus propias variables de entorno, que también lo veremos a continuación, y básicamente hacer configuraciones que sean persistentes en tu sesión, cuando evidentemente uses la shell correspondiente al fichero que modificaste. Así que con todo esto explicado, continuemos. Muy bien, ahora veremos cuáles son los directorios principales en sistemas GNU Linux. Como podrás entender, en el sistema existen muchos directorios, que vienen por defecto cuando instalas una distribución. Y dependiendo cuál sea el directorio, pues se van a almacenar diferentes tipos de recursos y ficheros destinados para un uso en específico dentro del sistema. Por lo que vamos a nombrar los principales directorios. Así que let's go. /boot. Este directorio contiene los ficheros necesarios para el arranque del sistema, incluyendo el kernel y el init.rams. /etc. Este directorio contiene los ficheros de configuración del sistema y de las aplicaciones, tanto los que vienen por defecto como las que tú puedas llegar a instalar. Ten en cuenta que es posible que se creen subdirectorios dentro de /etc, ya que muchas veces los ficheros de configuración de otras aplicaciones suelen encontrarse dentro de su propio subdirectorio. /var. Este directorio contiene los ficheros de datos de variables como los registros del sistema, los logs, los logs, y las bases de datos. Dentro de var, por ejemplo, te puedes encontrar el subdirectorio log, donde directamente puedes ver únicamente los logs del sistema y de aplicaciones que puedas tener instaladas. /ucr, o bueno, /user, si lo queremos hablar así very nice. Este directorio contiene los ficheros y también subdirectorios compartidos con todos los usuarios, incluyendo las aplicaciones y las librerías. Dentro de este directorio a su vez se encuentran otros subdirectorios que son de interés, y son el directorio bin y el directorio lib. En el directorio bin se encuentran los ejecutables, donde perfectamente pueden estar los comandos que vamos a ejecutar nosotros en futuras clases, porque al final de cuentas son ejecutables. Y en lib se encuentran las librerías, que obviamente son necesarias para la ejecución correcta de determinados comandos, aplicaciones o software en general instalado en el sistema. /home. Este directorio almacena varios subdirectorios personales de los usuarios creados dentro del sistema. Por ejemplo, si tienes un usuario llamado Martín, primero déjame decirte qué hermoso nombre, y segundo, dentro del directorio /home tendrás un directorio llamado Martín, donde se encontrarán a su vez todos los ficheros personales, subdirectorios y configuraciones propias de la sesión de ese usuario. /root. Este es el directorio home del usuario root, donde básicamente el usuario administrador almacena los ficheros temporales, configuraciones y subdirectorios. /tmp. En este directorio se almacenan los ficheros temporales, que son necesarios durante la instalación de nuevas aplicaciones o la ejecución de scripts. Ten en cuenta que la mayoría de ficheros que se almacenan en este directorio, cuando reinicias o apagas el sistema, se eliminan, porque son temporales. /dev. Este directorio contiene ficheros especiales que representan dispositivos de hardware. /sbin. Por aquí se almacenan todos los ejecutables esenciales para el arranque del sistema y su recuperación. Y por último tenemos dos directorios, que como tal son directorios especiales, en comparación con los otros directorios, ya que no son directorios en el sentido tradicional donde los datos se almacenan en el disco duro. En lugar de eso son sistemas de archivos virtuales, mantenidos por el kernel del sistema operativo. Estos directorios proporcionan una interfaz entre el kernel y el espacio de usuario. Básicamente lo que permiten es a los usuarios y a las aplicaciones acceder a información del sistema, para poder configurar parámetros en tiempo real, parámetros del sistema. Porque en realidad cuando accedes a estos directorios, en realidad estás interactuando con el kernel de Linux, en lugar de leer los datos de un disco duro. Por eso es que son más especiales que los anteriores. Concretamente en /proc verás información sobre los procesos en ejecución, adicionalmente el hardware del sistema, e información básica
básica también del sistema. Y el directorio /sys básicamente es una estructura de directorios que representa el hardware del sistema. Y este directorio es el más especial de todos, porque directamente es una interfaz entre el kernel y el usuario, pero de forma mucho más directa. Y con esto explicado, continuemos. Muy bien, tienes que saber que tu cabecita es muy poderosa, pero de igual forma recordar todos los comandos con todos los parámetros que cada uno tenga, creo que es más fácil que ya te quiera viejo. Por consiguiente, existen comandos en Linux que te van a permitir obtener ayuda, y de esta forma saber cómo ejecutar cada comando, a nivel de qué hace un comando, qué parámetros puedes usar para modificar la acción original que hace, y qué argumentos puedes enviarle para obtener el resultado que deseas. Así que vámonos a nuestro emulador de terminal y empezaremos a ejecutar dichos comandos. El primero, y el más simple de todos, es el comando man. Man no viene de hombre, viene de manual, por si acaso. Y básicamente tu primera línea de ayuda, para entender cómo funcionan otros comandos. Por ejemplo, man ls te va a dar información sobre qué hace el comando ls. En este caso, como puedes ver, se usa para listar archivos y directorios dentro del sistema operativo. Por otro lado, está el comando info. Info es un poco similar al comando man, pero en un formato diferente, ya que a veces suele dar información mucho más detallada que man. Por ejemplo, si ejecutamos info ls, igualmente te va a dar información del comando, pero en ciertas circunstancias sí es verdad que info puede ser un poco más potente que man. What is, no what if, no te confundas. Este básicamente nos provee de una descripción bastante breve del comando en cuestión que queramos consultar. Por ejemplo, what is ls nos dirá el uso que tiene este comando, pero de una forma muy breve. El siguiente, apropos. Además de tener nombre de dios griego, este comando te va a ayudar básicamente a encontrar comandos relacionados con una palabra clave. Es decir, si por ejemplo tú no sabes qué comandos existen a nivel de directorios, por ejemplo para la gestión, eliminación, creación de directorios, puedes usar apropos directorio, y este combo te va a dar una lista de comandos relacionados con esa palabra clave. Ten en cuenta que usar apropos es lo mismo que usar el comando man, con el parámetro "-k". Siguiente, where is. Este comando te va a dar varias cositas, principalmente a localizar el archivo binario y la página del manual de un comando. Por ejemplo, where is ls te va a dar la ubicación del binario del ls y la página del manual para el ls. El siguiente, which, que no es bruja en inglés. El comando which te va a mostrar la ruta del archivo ejecutable asociado a un comando, es decir, el fichero que se ejecuta cuando tú pones la palabra clave del comando. Si por ejemplo ponemos which ls, te va a mostrar la ruta del binario, y este es el fichero que contiene las instrucciones que se van a ejecutar cuando tú llames al comando ls desde un emulador de terminal, usando la shell. Ahora, adicionalmente a estos comandos debes entender algo. La mayoría de comandos en Linux proporcionan un parámetro, que es "-h" o "-help". Por ejemplo, si yo ejecuto el comando ls-help, me va a dar la ayuda de este comando, en específico. Es decir, no estamos usando un comando para que nos dé información de otro, sino que le estamos pidiendo al mismo comando que ejecutamos que nos dé información sobre el mismo. En adición, si te vas a dedicar a ciberseguridad o realmente a cualquier rubro actualmente, tienes que entender que el hábito de investigar y estar aprendiendo continuamente, eso tienes que tenerlo sí o sí. Por lo que si digamos en algún caso no logras saber cómo ejecutar cierto comando, y todos estos comandos que te mostré antes pues tampoco te dan mucha información, siempre puedes buscar por internet, porque el problema que tú tienes posiblemente alguien ya lo tuvo y ya lo solucionó. Siguiente, el comando help. Y es importante que no lo confundas con el parámetro "-help" o "-h", ya que el comando help te va a proporcionar información solamente de comandos incorporados en la shell. En este caso, como estamos usando bash, pues en la shell bash. ¿Y qué significa que un comando esté incorporado en una shell? Pues que básicamente este comando solo está disponible cuando usamos esta shell, no cuando usemos otra. Por ejemplo, los comandos incorporados en la shell bash no los vamos a poder usar si por ejemplo usamos otra shell, por ejemplo csh o ksh, ya que su propio nombre lo dice, son comandos incorporados en la shell, y no son comandos externos que la shell puede ejecutar. Por lo que es muy posible que por ejemplo cuando ejecutes el comando man, que lo vimos antes, en ciertos comandos no te dé la ayuda necesaria. Y esto es porque en muchas ocasiones el comando man no funcionará en comandos incorporados en cada shell. Y de hecho, si por ejemplo ejecutas un man help, verás que no va a dar información. Y esto porque el comando help, como te digo, es un comando incorporado a la shell bash, y es lo que comentábamos antes. Así que para los comandos donde man no te sirva, puedes usar help, siempre y cuando estés usando la shell bash. Ten esto en cuenta, porque obviamente si cambias de shell, este funcionamiento cambia. Pero en este curso yo te muestro la shell bash porque posiblemente es la que llegues a usar en tu trabajo, ya que lo importante, viejo, es que aprendas cosas que vas a llegar a usar, y que ganes dinero con esto, porque el dinero es hermoso, tanto como tú. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, empecemos viendo ahora mismo los comandos que más vas a llegar a usar. Y son comandos de navegación, gestión de ficheros y gestión de directorios. Estos comandos que veremos son los más esenciales, y son básicamente como respirar, pero a nivel de Linux. El primero, el comando cd. cd son las siglas de Change Directory, y básicamente nos funciona para eso, para cambiar nuestro directorio actual. El comando cd recibe tanto rutas relativas como rutas absolutas. Es decir, si yo me quiero mover a la barra, pues únicamente hago cd barra, y estoy usando la ruta absoluta. Pero por ejemplo, si yo me encuentro en barra home y quiero ir a barra, pues
pues puede usar la ruta relativa, que sería cd ... porque recordemos que ... en Linux representa el directorio padre, o lo que es igual, representa darle al botón de atrás en, por ejemplo, Windows. El siguiente, pwd, que significa Print Working Directory, y básicamente hace eso. Te va a imprimir por pantalla el directorio actual de trabajo, donde te encuentres. Por pura lógica, el output de este comando va a cambiar a medida de que cambies de directorio. Por ejemplo, que te muevas a otro con cd. Siguiente, ls. ls es el acrónimo de list, y básicamente funciona para eso, para listar los ficheros y directorios. O lo que es igual, si por ejemplo queremos ver el contenido del directorio /home, desde la interfaz gráfica pues simplemente accederíamos a él, y podríamos verlo. Que esta es posiblemente la forma en la que te malcriaron en Windows. Pero para hacer esto exactamente desde el emulador de terminal, usaremos el comando ls. Si no le enviamos ningún argumento, solamente nos va a listar el directorio actual, el que vimos con pwd. Ya si nosotros le enviamos como argumento un directorio en específico, digamos /etc, pues nos va a listar todo lo que esté en ese directorio. Ten en cuenta que podemos enviarle este argumento, esta ruta, tanto de forma absoluta como de forma relativa. Y no tienen por qué ser solamente directorios, también pueden ser ficheros, o enlaces simbólicos o duros. Adicionalmente, ls también cuenta con varios parámetros, con muchísimos. Los que tú posiblemente llegues a usar más son el parámetro "-a" y "-l". "-a" nos va a mostrar todos los ficheros ocultos, la A es de all en inglés es todo, yo soy bilingüe. Y "-l" es el formato largo, como lo comentamos en clases pasadas. Por lo que si en este caso hacemos un ls-a al directorio actual, veremos más ficheros y directorios, que empiezan por punto. Ten en cuenta que en cualquier sistema Linux los ficheros ocultos y directorios ocultos empiezan por punto. Es decir, lo que en Windows es ocultar un directorio o un fichero a través de las opciones gráficas, aquí es tan simple como cambiar el nombre del directorio del fichero poniéndole un punto delante, y automáticamente ese fichero o directorio pasa a ser oculto dentro del sistema. Y el parámetro "-l" pues nos va a mostrar todo en un formato más largo, donde podremos ver muchos más detalles, tanto de los directorios como de los ficheros. Ten en cuenta que estos parámetros los puedes combinar. No es necesario que por ejemplo ejecutes primero ls-a y luego ls-l, sino que en este caso podrías combinarlos perfectamente y ejecutar digamos ls-la o al. Y esto aplica para todos los parámetros de ls. Por ejemplo, un parámetro muy útil cuando vas a hacer búsquedas y quieres concatenar la salida del comando ls con otro comando que te permita buscar dentro del resultado que te arrojó ls es el parámetro r en mayúsculas. R viene de recursive y lo que te permite es que cuando ls detecte un directorio que listó, automáticamente se meta en él y siga listando. Por ejemplo, en este caso, este es un ls normal. Solamente nos lista los directorios y ficheros que están dentro de nuestro directorio de trabajo. Pero si le metemos el parámetro r, verás que se va a meter en cada directorio que consiga y los va a listar, porque básicamente le indicamos eso, hacer un listado pero de forma recursiva. Una pequeña pausa para explicarte qué significa cada campo que sale cuando haces un ls-l. Very rápido, don't worry. Tenemos 9 columnas. En la primera se nos muestran los permisos del fichero, directorio o enlace. En la segunda el número de enlaces, que tendrá dicho activo. En la tercera, el propietario del fichero, directorio o enlace. En la cuarta, el grupo del fichero, directorio o enlace. En la quinta, el tamaño que pesa el fichero, directorio o enlace, representado en bytes. Tú por ejemplo en este caso tienes el parámetro "-h, que lo puedes usar para cambiar en lugar de que te lo muestre en bytes, te los muestre en megabyte. H es de human, de humano, o sea como tú y como yo. Y es la forma que tiene el comando ls de mostrarnos el peso de una forma más entendible, a simple vista. La sexta columna es el mes donde se hizo la última modificación. La séptima columna es el día donde se hizo la última modificación. La octava es la hora donde se hizo la última modificación. Ten en cuenta que estas 3 columnas realmente actúan como una sola, pero las dividimos en 3 para su mayor comprensión. Y la novena, que es finalmente el nombre del fichero, directorio o enlace en cuestión. Bien, después de esta conmovedora pausa, continuemos. Ahora entramos a la parte de gestión de ficheros. Siguiente, el comando touch. Este comando principalmente funciona para crear ficheros vacíos. Sí, eso es lo que hace. Por ejemplo, si hacemos el comando touch hixec.txt, nos va a crear un fichero vacío que se llama hixec.txt y ya está, tremendo comando. De hecho, touch es bastante útil y lo vas a usar bastante, porque muchas veces necesitas crear un fichero pero no quieres meter la información, o no quieres abrirte un editor de texto para finalmente crear un fichero vacío. En estos casos, touch es muy útil. E igualmente, tiene algunos parámetros de utilidad, y estos parámetros vienen orientados más que nada al tema de la gestión de ficheros ya existentes. Por ejemplo, el parámetro "-a" solamente cambia la hora de acceso al fichero. Es decir, si por ejemplo tú tienes un fichero y quieres hacer constancia de que tú accediste a determinada hora, podrías o bien acceder al fichero o usar el comando touch con el parámetro "-a" sobre este. Y por otro lado, está el parámetro "-m", que solo cambia la fecha de modificación del fichero. Que si por ejemplo tú quieres dejar constancia que modificaste un fichero a determinada hora, pues simplemente usas touch "-m seguido de la ruta del fichero, absoluta o relativa. Siguiente, cp. cp es el acrónimo de copy y nos permite copiar tanto ficheros como directorios dentro del sistema. La sintaxis es muy simple, básicamente sería cp
el origen y el destino. Esto aplica tanto para nuestro directorio actual de trabajo como para rutas absolutas y relativas. Por ejemplo, si yo quiero copiar el fichero hixec.txt al directorio de descargas, pues simplemente hago un cp hixec.txt y añado el nombre del fichero en cuestión, con el que se va a pegar, que puede ser el mismo o uno diferente. Y esto aplica también para directorios. Ahora, este comando también tiene algunos parámetros que puedes usar. El parámetro "-i" te va a forzar a pedir confirmación antes de sobreescribir, porque por ejemplo, si en el destino que vas a copiar ya existe ese fichero o directorio, y no necesariamente que exista el mismo, sino que exista otro con el mismo nombre, con este parámetro puedes evitar mandar a la burger el existente, ya que te va a pedir confirmación antes de hacerlo, si es que detecta que ya existe alguno. Ahora, también está el parámetro "-r", que te va a servir para copiar directorios de forma recursiva. Al igual que pasó con el ejemplo del ls, que te listaba todo de forma recursiva, aquí pasa lo mismo pero con cp. Es decir, si tienes un directorio que a su vez tiene dentro más directorios, vas a necesitar usar el parámetro "-r para poder copiar toda esa estructura de directorios. Por ejemplo, para yo copiar el directorio de descargas dentro de, por ejemplo, el directorio de escritorio, voy a tener que usar el parámetro "-r para que de esta forma se copie el directorio de descargas y todos los directorios que este contenga, que en este caso es el directorio hixec. Siguiente, mv, que es básicamente el acrónimo de move y sirve para mover o renombrar ficheros y directorios. La sintaxis es casi igual que la de cp, es decir, ejecutamos el comando, primero ponemos el activo que queremos mover y luego la ruta de destino. O por ejemplo, si queremos cambiar el nombre, pues ponemos el activo con el nombre viejo y seguidamente el activo con el nombre nuevo. Por ejemplo, el fichero hixec.txt. Si yo le quiero cambiar el nombre a este fichero y ponerle martin.txt, pues simplemente hago un move hixec.txt, nombre antiguo, y seguidamente el otro argumento, que sería el nombre nuevo, en este caso martin.txt, porque aquí el ego que nunca falte, brother. Y de igual forma, también tenemos algunos parámetros que podemos usar. El parámetro "-i" te va a pedir confirmación antes de sobreescribir un fichero o directorio, si es que llegase a existir. O el parámetro "-u", que solamente va a sobreescribir el activo si el activo de destino es más antiguo. Siguiente comando, rm. rm es el acrónimo de remove. Este comando sirve para eliminar ficheros y directorios. La sintaxis es muy simple. rm seguido del activo que quieres eliminar, tanto el fichero como el directorio. Ten en cuenta que igualmente admite tanto rutas relativas como absolutas. Y de igual forma, tenemos algunos parámetros que podemos usar. El parámetro "-i", como ya sabrás, te sirve para pedir confirmación antes de eliminar, ya sea un fichero o un directorio. Esto es útil por ejemplo si vas a usar este comando en un script. Y de esta forma si otra persona ejecuta dicho script pues le pide la confirmación antes de eliminarlo, el fichero o el directorio en cuestión. Y así evitar que se eliminen cosas que no se deben. Y el parámetro "-r", que como ya podrás intuir, hace alusión al contenido recursivo y principalmente se usa en directorios, ya que por ejemplo si tenemos un directorio que queremos eliminar y dicho directorio dentro de sí tiene muchos más directorios, pues usaríamos rm-r seguido del directorio que queremos eliminar. Y de esta forma mandaríamos con San Pedro el directorio principal y todos los subdirectorios que estén dentro de él. Ahora entramos a la parte de gestión de directorios. Y empezaremos con el comando más elemental de los elementales, en este aspecto, mkdir. mkdir es el acrónimo de Make Directory, o lo que es igual, crear directorio. Y básicamente hace eso, crear directorios dentro del sistema de archivos. Esto es básicamente como que en Windows diéramos clic derecho y nueva carpeta. Y la sintaxis es muy simple, solamente mkdir seguido de la ruta absoluta o relativa del directorio que queramos crear. Por ejemplo, con ruta absoluta, vamos a crear el directorio hixec dentro del directorio /tmp, y por aquí lo tenemos. Y con ruta absoluta, vamos a crearnos por ejemplo el directorio hixec dentro del directorio de música. Para esto mkdir música hixec, y por aquí lo tenemos. Igualmente con mkdir tenemos algunos parámetros. El parámetro "-p nos sirve para crear directorios padres, es decir, nos permite crear estructuras de directorios un poco más complejas. Complejas entre comillas porque esto es muy simple. Por ejemplo, si queremos crear dentro del directorio de música el directorio Martín, pero a su vez que dentro del directorio Martín se encuentra el directorio hixec, y a su vez dentro de este directorio, hixec, se encuentra el directorio 33. Pues para esto podríamos hacer dos cosas, o bien ejecutar mkdir 3 veces, e ir creando cada directorio de forma individual, o simplemente usar mkdir-p, seguido de toda la ruta de directorios que queremos crear. El siguiente comando, rmdir. rmdir significa remove directory, y únicamente nos va a servir para eliminar directorios. Es decir, con este comando no podemos eliminar ficheros, solamente directorios. Digamos que es un comando un poquito más flojo que rm, ya que adicionalmente, con este comando solamente podemos eliminar directorios que estén vacíos. Y de igual forma, tenemos algunos parámetros que podemos usar. Y realmente como ya conoces rm, pues este comando está un poquito flojo, como te dije. Pero igualmente mencionaremos el parámetro que posiblemente llegues a usar. Y es el parámetro -ignore, -fail, -on, -non, -empty. Un nombre muy conmovedor. Y básicamente este parámetro sirve para ignorar los fallos cuando queremos eliminar un directorio que no está vacío. O sea, tal cual, solamente ignora los fallos. No es que ni siquiera eliminará el directorio, solamente ignora los fallos. Sí. Ahora, entramos a la parte de visualización de ficheros. Y nos encontramos primero el comando cat. Cat, como sabrás, es gato en inglés. ¿Y esto qué tiene que ver con el comando? Absolutamente nada, pero yo te lo digo para que sepas. Realmente cat es el acrónimo de concatenate, o lo que es igual en español a concatenar. Originalmente este comando se diseñó para concatenar y mostrar el contenido
contenido de ficheros, pero actualmente muy pocas veces se le da este uso, ya que principalmente se usa para leer ficheros dentro de la terminal. Cuando digo terminal me refiero al emulador. Y la sintaxis es muy simple. Usamos cat seguido de la ruta tanto absoluta como relativa del fichero que queremos leer. Y ya estaría. Esto es básicamente como que abramos un fichero y lo leamos en Windows. Aunque si quieres que veamos un ejemplo de concatenar ficheros, que es originalmente para lo que se creó este comando, la sintaxis es muy simple. Sería cat, la ruta al fichero 1, la ruta al fichero 2 y seguidamente hacemos una redirección para el fichero resultante. Es decir, lo que va a hacer cat en este caso es leer el fichero 1 y lo va a unir al contenido del fichero 2, cuyo contenido se va a redirigir al fichero número 3, dándonos así un fichero que alojará el contenido de los dos ficheros, de forma conjunta. Adicionalmente, que con cat también tenemos algunos parámetros que podemos usar. En este caso, por ejemplo, está "-n", que nos servirá para contar el número de líneas, mientras leemos un fichero. Por ejemplo, cat "-n", seguido de la ruta absoluta o relativa del fichero, nos va a mostrar el contenido del fichero pero enumerado por las líneas que se muestran en el contenido. Siguiente, el comando head. Head es básicamente cabeza en inglés. Y tiene sentido, porque este comando lo que hace es mostrar las primeras líneas de un fichero, concretamente las primeras 10, por defecto. La diferencia con cat es que cat leería todo el fichero, y nos lo mostraría todo, de principio a fin. Con head solamente las primeras 10 líneas. Pero igualmente, con el parámetro "-n, podríamos indicarle el número de líneas que queremos leer. Por ejemplo, head "-5, seguido de la ruta absoluta o relativa del fichero, nos mostraría las primeras 5 líneas del fichero en cuestión. Y así podemos ir jugando con el número de líneas que queramos. Y seguidamente, tendríamos el comando tail, que básicamente es el antónimo del comando head, ya que en este caso nos leería el fichero, pero partiendo de las últimas 10 líneas. Y de igual forma, podríamos indicarle con el parámetro "-n el número de líneas que queremos que nos muestre, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, tail-n5, seguido de la ruta absoluta relativa al fichero, nos mostraría las últimas 5 líneas, contando la última como la primera. Aunque también tenemos otro parámetro, que es "-f, y básicamente lo que permite es seguir el contenido en tiempo real de un fichero. Por ejemplo, esto es útil digamos si estás supervisando logs, ya que evidentemente los logs se van almacenando en las últimas líneas. Pues si tú ejecutas un tail-f, seguido de la ruta absoluta relativa al log en cuestión, pues podrás ir viendo en tiempo real si surgen modificaciones al fichero del log, y lo verás en tiempo real, es decir, de forma dinámica, sin necesidad de estar ejecutando tail cada rato. Y ya por último, tendríamos el comando less, que es la evolución, por así decirlo, del comando more, que no lo veremos en este curso porque ya estamos viendo less. Pero básicamente este comando nos muestra el contenido de un fichero de forma paginada, es decir, que nos permite visualizar el contenido de ficheros página por página, lo que es bastante útil cuando tenemos ficheros bastante grandes, y que por ejemplo si los imprimimos con cat, ocuparían más de lo que podemos ver en el emulador de terminal, y nos perderíamos contenido. Pues con less esto se soluciona. Y adicionalmente, nos permite desplazarnos hacia adelante o hacia atrás, a través del contenido del fichero. Y evidentemente también tenemos algunos parámetros que podemos usar. Por ejemplo, el parámetro "-n nos sirve para mostrar el número de líneas. El parámetro "-f nos sirve para seguir el contenido del fichero en tiempo real. Es similar a tail-f, del que ya hablamos. O el parámetro "+g, que este simplemente nos va a mostrar el final del fichero. Por ejemplo, si hacemos un less-f a algún log del sistema, pues básicamente tenemos como un tail pero con esteroides. O por ejemplo, si hacemos un less-n y el fichero en cuestión que queramos leer, nos lo va a mostrar, pero a su vez nos mostrará el número de líneas, ya que se lo indicamos con el parámetro. Te digo una cosa, vamos a ver muchos comandos en este curso, muchísimos. Esto solamente es el inicio. Te lo dije en la introducción, pero te lo vuelvo a repetir. Te recomendaría tener un cuaderno y un lápiz e ir anotando cada comando que veas. Obviamente no tienes que memorizarlos todos, pero ir escribiendo cada uno sí va a hacer que retengas mucho más la información. Y que en el futuro si tienes que llevar a cabo una acción en Linux, ya puedas ir intuyendo qué comando te puede servir. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, ahora vamos a ver 3 estándares que tienes que tener muy presente, porque entenderlos te va a servir para optimizar mucho más tu uso de la shell, principalmente cuando ejecutes comandos un poco más largos, o necesites gestionar la entrada y salida de datos del comando que vas a ejecutar. Y estos 3 estándares son el estándar input, stdin, el estándar output, stdout, y el estándar error, el stder. Estos 3 son descriptores de archivos en sistemas Unix y Linux, que representan la entrada de datos, la salida de datos y la salida de errores, respectivamente. Y son descriptores que están presentes en todos los comandos que llegues a ejecutar. Así que vamos a definir cada uno. El primero, el stdin, es decir, el estándar input. Stdin es el medio a través del cual los comandos y datos son recibidos por un programa. Ten en cuenta que por defecto el stdin está asociado con el teclado del usuario, o sea tu teclado viejo, ya que se entiende que a partir de ahí se van a introducir los datos que va a recibir algún comando, o la información necesaria para que el sistema realice la acción que se desea. Además que ten en cuenta que el estándar input en sistemas Unix y Linux se representa con el número 0, que esto nos va a servir en el futuro, tú tranquilo. El siguiente, el stdout, o estándar output. Este es el medio por el cual un programa envía datos de salida al usuario, o a otro programa. Ten en cuenta que cuando digo programa me refiero también a comandos. Por defecto el stdout está asociado con el emulador de terminal, ya que por ahí es por donde vas a ver los datos que te devuelve un comando. Y como recordarás, el descriptor de archivos del stdin era 0, pues en este caso para el stout, o stdout como el quieras decir, es el número 1. Esto vételo anotando porque es importante. Y finalmente, está el stder, que es utilizado por programas para enviar mensajes de error, o de diagnóstico. Por defecto, al igual que el stdout, el stder también está asociado al emulador de terminal.
terminal, ya que por ahí es donde se te van a mostrar los mensajes de error o de diagnóstico cuando ejecutas algún comando. Y el descriptor de archivo en este caso es el número 2. Algo que tú te puedes preguntar, ¿qué es un descriptor de archivo? Básicamente son números que representan recursos de entrada y salida a nivel de Unix y Linux. Los tres descriptores, 0, 1 y 2, están abiertos por defecto para cada proceso que se ejecute en el sistema operativo. Y estos descriptores de archivo los podemos manipular a nuestro completo antojo, igual que ya hizo con nosotros, viejo. Y de esta forma podemos redirigir la entrada, salida y salida de errores a diferentes destinos, y así tener más control de los comandos que estamos ejecutando, y sobre todo, del comportamiento que se genera una vez ejecutados. Pero bien, en la teoría es muy hermoso. Vamos a poner ejemplos para que te quede más claro. Primero, un ejemplo del stdin. Aquí englobaremos a todas las entradas que reciba el sistema de ti, y el periférico que se suele usar para esto es el teclado. Un ejemplo muy claro de esto es ejecutando el comando cat. Todos estos datos que introducimos es standard input, y si damos control D y finalizamos la entrada de datos al comando cat, veremos que en efecto se guardaron los datos en el fichero. Un ejemplo de standard output. Este básicamente, como te comenté, es la salida por defecto. Ten en cuenta que cuando ejecutamos comandos, si no esperamos un standard output, lo correcto sería que si el comando se ejecutó con éxito, no recibamos ninguna salida. Por ejemplo, si creamos un directorio, no obtenemos ningún standard output, y de esta forma entendemos que el comando se ejecutó con éxito. O sea, el comando no te va a decir: sí, mi rey, acabo de crear el directorio, te quiero mucho. O sea, no te lo va a decir. Pero por contraparte, si hay varios comandos que sí nos van a dar standard output, obligatoriamente. Tal es el caso del comando ls, que cuando lo ejecutamos nos devuelve el listado del contenido del directorio que le indicamos. Y básicamente esta salida que nos da es standard output. Ahora, el standard error. Como te comenté, es básicamente el standard output, pero solamente se aplica para errores y tema de diagnóstico. Por ejemplo, si yo ejecuto el comando ls y quiero listar el directorio, digamos barra el bicho, como este directorio no existe en el sistema, se genera un error, y eso es lo que nos devuelve el comando. En este caso es similar al standard output, ya que también nos los muestra por el emulador de terminal. Pero como tal, a nivel de Linux y de Unix, esta salida de datos, aunque se haga por el mismo lugar, es diferente. Si recordarás, te dije que el standard input se identificaba con el número 0, el standard output con el número 1 y el standard error con el número 2. Y esto es especialmente útil para el tema de las redirecciones. Para estos casos podemos redireccionar principalmente el standard output y el standard error. Para redireccionar el standard output, es tan simple como ejecutar un comando, que evidentemente se vaya a ejecutar con éxito, porque si no lo que estaríamos recibiendo sería stder. Pero bien, por ejemplo un ls a barra, que este es un comando que podemos ejecutar con los permisos que tenemos actualmente, y adicionalmente nos devolverá standard output, porque se va a ejecutar correctamente. Y lo vamos a redirigir indicándole que todo lo que Linux entienda como el número 1, a nivel de descriptor de archivo, lo redirija a este fichero. Con esto estamos forzando a que si por ejemplo el comando tiene una salida errónea, esta salida no se va a redirigir al fichero, puesto que sería standard error, y se identifica con el número 2, no con el 1, que tú ya sabes que es standard output. Ahora, para redirigir el stder, pues más de lo mismo. Por ejemplo, podemos ejecutar el comando ls barra el bicho, nuevamente. Pero esta vez vamos a redirigir toda la salida errónea, es decir, el descriptor de archivo 2, a por ejemplo el fichero hixe-standard error.txt. Y va a ser exactamente lo mismo. No nos muestra el standard error por pantalla, pero sí lo tenemos en el fichero. Ten en cuenta que la ventaja de esto es que, por ejemplo, si vamos a ejecutar un comando que sabemos que nos va a devolver tanto standard output como standard error, que esto es muy normal que pase, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas, la ventaja que tenemos aquí es que podemos enviar la salida por defecto a un fichero y la salida errónea a otro, para que de esta forma tengamos todo más ordenado. O por ejemplo, si queremos que nos muestre solamente la salida del comando, es decir, el standard output, por pantalla, pero que todo el standard error que pudiese llegar a salir no nos lo muestre, pues simplemente ejecutaríamos el comando en cuestión y le indicaríamos que todo el standard error, es decir, el número 2, lo mande por ejemplo al dev-null. Que el dev-null es un directorio bastante interesante, ya que básicamente es como una papelera de reciclaje dentro de Linux. Y digo papelera de reciclaje por ser educado, porque realmente el funcionamiento es bastante diferente. Asume el dev-null como un agujero negro, que se traga todo, igual que tu... bueno, no. Y esta práctica que ves aquí es bastante común, es decir, ejecutar un comando y enviar toda la salida de error al dev-null, para que de esta forma si el comando llega a producir algún mensaje de error, directamente no nos lo muestre por pantalla, y nos estaremos asegurando que todo lo que veamos de la ejecución del comando será standard output, por lo que será todo más ordenado. Porque ten en cuenta que el standard error no se limita a que solamente un comando no se haya ejecutado con éxito. Hay comandos que se pueden ejecutar con éxito, pero en su salida pueden provocar errores. Errores que a lo mejor a ti no te interesa ver, y los puedes mandar con San Pedro con esta redirección. Adicionalmente, que si quieres mandar con San Pedro tanto el standard input como el standard error, es decir, para ejecutar un comando que tenga salida y que tú no quieras ver ningún tipo de salida, pues más de lo mismo, ejecutas el comando en cuestión, y en este caso no le indicarías ni el 1 ni el 2, a nivel de descriptores de archivos, sino que usarías el símbolo de ampersand, ya que con este englobas tanto el standard output como el standard error, y nada, lo rediriges al dev-null. En este caso no verás la salida por defecto ni la salida de errores, por lo que no podrás saber si el comando se ejecutó correctamente o no, pero esto en ocasiones puntuales es bastante útil. Por lo que con esto explicado, continuemos.
Muy bien, hablemos ahora de comandos a nivel de gestión de usuarios, dentro del sistema operativo. Ten en cuenta que existen muchísimos, pero yo en esta clase te voy a condensar los que más vas a usar, porque aquí lo importante es que ahorres tiempo, viejo. Así que vamos al grano. Primero, está el comando UserAdd, que como intuirás, UserAdd es para añadir usuarios y UserDel es para eliminarlos. Te digo desde ya que son comandos que sí, puedes usar, pero realmente son comandos bastante limitados, porque son muy básicos. Y si queremos personalizar mucho un usuario que vayamos a crear, no van a ser muy útiles a nivel de ahorrarnos tiempo, ya que fueron de los primeritos comandos que se hicieron, y por ende lo que se buscaba principalmente era que funcionasen, no que fueran tan óptimos. Así que en lugar de estos comandos te voy a explicar su contraparte, con proteínas, que concretamente son add_user y del_user, ya que estos comandos en realidad están escritos en el lenguaje de programación Perl, y por detrás lo que hacen es llamar a los comandos UserAdd y UserDel, pero con la diferencia de que le meten esteroides, y hacen que la interacción sea mucho más fácil, a nivel usuario, por consecuencia ahorran más tiempo. Ten en cuenta que lo importante no es estar haciendo cosas complejas, sino optimizar todo al máximo para que el tiempo se aproveche. Así que empecemos. add_user. add_user es un comando utilizado para crear nuevos usuarios en el sistema, como te dije, de una forma interactiva y muy amigable. Básicamente este comando lo que va a hacer es añadir al usuario el fichero etc passwd, el cual comentamos en clases pasadas, y cada uno de los datos que va a introducir en este fichero son datos que nosotros le vamos a proporcionar durante la creación del usuario. Ten en cuenta que este comando debemos ejecutarlo primero con el comando sudo, que no te preocupes, lo abordaremos un poco más adelante, pero brevemente. El comando sudo nos permite ejecutar comandos como otro usuario, pero si no le especificamos con qué usuario, por defecto nos toma el usuario root, o sea el administrador. En este caso, como no le estamos indicando a ningún usuario el comando sudo, nos toma por defecto que vamos a ejecutar este comando con los permisos de administrador, por lo que nos va a pedir la contraseña de nuestro usuario, y solamente nos dejará si nosotros tenemos permisos a nivel del sudoers, que no te preocupes, lo explicaremos más adelante. Pero volviendo al comando add_user, cuando ejecutemos este comando simplemente crearemos este nuevo usuario, y al hacerlo el usuario se ha creado, y podríamos iniciar sesión como él y empezar a interactuar en el sistema bajo el nombre de este usuario. Por ejemplo, si hacemos un tail -1 para leer la última línea del fichero passwd que está en /etc, podríamos ver que se añadió una nueva línea, que en este caso es correspondiente al usuario que acabamos de crear. Seguidamente, tenemos el comando del_user, que como te comenté antes, este comando nos sirve para eliminar un usuario del sistema. Así que vamos a mandar con San Pedro al bicho, por lo que para ejecutarlo la sintaxis es muy simple. Sudo, igualmente porque necesitamos ejecutarlo con permiso de administrador, seguidamente el comando del_user y seguidamente el usuario que queremos eliminar, que en este caso es el bicho. Aquí tenemos un parámetro interesante, que es el parámetro --remove-home, y lo que permite es que además de eliminar el usuario, eliminemos a su vez el directorio home asociado a dicho usuario, por lo que vamos a meterle este parámetro al bicho. Qué mal sonó eso. En este momento ya este usuario se eliminó del sistema. Siguiente comando, usermod. Usermod es un comando que nos permite modificar las propiedades de un usuario existente, como el nombre de usuario, su directorio home o el grupo al que esté asignado. Para esto creemos nuevamente el usuario el bicho, porque lo mandamos con San Pedro hace un momento. Y con este comando también tenemos una serie de parámetros. Los principales serían -l, que nos permite cambiar el nombre de login del usuario, y -d, que nos permite cambiar el directorio home del usuario. Por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre al bicho. Para ello ejecutamos sudo usermod -l para indicar que cambiaremos el nombre de login y le indicaremos el nuevo nombre, que en este caso será mesirve. Luego -d para indicar el nuevo directorio home, por ejemplo /home/mesirve. Y finalmente le indicamos sobre qué usuario queremos hacer estos cambios, que el usuario es el bicho. Y al ejecutarlo ya el usuario el bicho cambiará de nombre al usuario mesirve. Y su directorio home cambiaría de /home/el-bicho a /home/mesirve. Ten en cuenta que usermod es un comando muy potente, con muchísimos parámetros, por lo que te los puedo explicar yo en esta clase, sí, pero realmente me interesaría más que a través de los comandos de ayuda que ya vimos antes, investigaras tú más al respecto, porque al final de cuentas esto es practicar, viejo. Y usermod es un comando que vas a usar muchísimo, tanto en prácticas como a nivel empresarial. Siguiente, passwd. Este comando es utilizado para cambiar la contraseña de un usuario, y tenemos varios parámetros. El parámetro -l bloquea la contraseña del usuario, básicamente desactiva la cuenta. El parámetro -u desbloquea la contraseña del usuario, es decir, reactiva la cuenta. Y ya, esos serían los parámetros más relevantes. Por ejemplo, si ejecutamos passwd-l seguido del nombre del usuario, vamos a bloquear la cuenta de este usuario. Si ejecutamos passwd-u seguido del usuario, desbloquearíamos la cuenta de este usuario. Y si directamente ejecutamos passwd seguido del usuario, le podríamos cambiar la contraseña a dicho usuario. Obviamente tenemos que hacer esto con permisos de administrador, para interactuar con otros usuarios. Pero si lo que queremos es cambiar la contraseña del usuario con el que estamos logueados, simplemente ejecutamos el comando passwd, sin ningún tipo de parámetro, y nos va a permitir cambiar nuestra contraseña, la de la cuenta del usuario actual. Siguiente comando. Y aquí nos metemos más en comandos que podemos ejecutar a nivel local, y no tanto a nivel de la gestión de creación o eliminación de usuarios. Tenemos el comando id. id es el acrónimo de Identification, y básicamente nos permite eso, identificar la información del usuario actual, o del usuario que le indiquemos. Y a su vez también tenemos varios parámetros. El parámetro -u solamente muestra el UID del usuario. UID significa
significa User ID, que es el ID único asignado a ese usuario en el sistema, y "G", que nos va a mostrar el GID del usuario en cuestión. GID significa Group ID, es decir, el ID pero en este caso del grupo. Por ejemplo, si ejecutamos ID-U el bicho, pues vamos a obtener el User ID de este usuario. Si ejecutamos el comando ID sin más, pues vamos a obtener información de nosotros mismos, es decir, con el usuario que estemos logueados. Y si ejecutamos el comando ID el bicho, sin ningún tipo de parámetro, obtendremos esta misma información pero correspondiente a este otro usuario. Siguiente comando, el comando who. Who es un comando que posiblemente en tu trabajo sí vayas a usar, ya que este comando nos permite saber quién está conectado al sistema. Y también tenemos parámetros. Por ejemplo, el parámetro "U" nos va a mostrar los usuarios conectados junto a la hora de la conexión. Por ejemplo, ejecutemos who-u y nos mostrará la lista de los usuarios conectados junto a la hora de la conexión. En este caso esto está más solo que tu chat de WhatsApp. Y esto porque estamos interactuando con el sistema solamente con el usuario actual. Pero en un entorno corporativo aquí tienen que aparecer muchos más usuarios. Siguiente, el comando su. Su es el acrónimo de Switch User y nos permite cambiar de usuario. Ten en cuenta que si no se especifica un nombre de usuario, siempre va a intentar cambiar al usuario root. Acuérdate de esto porque lo veremos a continuación, y es bastante relevante. Igualmente tenemos una serie de parámetros. Tenemos el parámetro "L" o "login", que nos va a proporcionar un entorno similar al que tendría el usuario si se conectara. También está el parámetro "C", que nos va a permitir ejecutar un comando como el usuario que le indiquemos, o sea con los permisos de ese usuario, sin que nosotros tengamos que loguearnos primero como ese usuario, para poder ejecutar el comando luego. Por ejemplo, si nos queremos loguear como el usuario el bicho, simplemente ponemos su-L el bicho. Podremos también poner "login" o simplemente guión. Luego poner la contraseña de dicho usuario, y ya estaríamos logueados como tal. Vamos a salirnos de esta sesión con exit. Y por ejemplo, si quisiéramos ejecutar desde nuestro usuario un comando como el usuario el bicho, simplemente ejecutaríamos su-c, cd command, luego el comando en cuestión, por ejemplo un ID, y luego el usuario con el que queremos ejecutarlo, que en este caso es el bicho. Y en este caso logramos ejecutar este comando como otro usuario, sin la necesidad de loguearnos previamente con ese usuario. Siguiente, el comando sudo, que ya lo hemos visto antes pero no indagamos mucho más en él. El comando sudo nos permite ejecutar comandos con privilegios de otro usuario. Es similar en cierta forma con lo que vimos antes, en el comando su, solo que el comando su originalmente está hecho para cambiar de sesión, y el comando sudo originalmente para ejecutar comandos como otro usuario, no te confundas. Para este comando también tenemos una serie de parámetros. Tenemos el parámetro "U", con el que podemos especificar el usuario con el que queremos ejecutar el comando, U de user. También está "I", que nos proporcionará un entorno similar al que tendría el usuario si se conectara. Por ejemplo, si ejecutásemos el comando sudo-u, el bicho ID, nos ejecutaría este comando como el usuario el bicho. Y también, si ejecutamos sudo-i-u, el bicho, pues nos va a proporcionar una shell, con el entorno del usuario especificado. Tú en este punto pensarás que el comando su y el comando sudo son muy similares, y casi que iguales. Ten en cuenta que realmente esto no es así. El comando sudo es mucho más potente que el comando su. Pero adicionalmente, el comando sudo también tiene esa particularidad que tenía el comando su, que si no le indicamos ningún usuario, por defecto nos va a tomar el usuario root. Y a lo mejor si tú has llegado a tener en el pasado algún tipo de acercamiento a Linux, podrás haber apreciado que alguna persona ejecutó una vez el comando sudo su. Y de hecho, mucha gente actualmente lo ejecuta y no tiene ni idea de qué hace. Solamente sabe que cuando lo ejecuta, pues obtiene una shell como el usuario root, pero no tiene mucha idea de por qué. Pero como esto es Hixeg y yo quiero que tú seas un pro, te lo voy a explicar. Si nosotros ejecutamos el comando sudo y no le indicamos un usuario, por defecto que nos toma, el usuario root. Por consecuencia le estamos diciendo que nos ejecute el siguiente comando con permisos del usuario root. ¿Y el siguiente comando cuál va a ser? Pues el comando su, que es para cambiar de sesión. Que como recordarás, si al comando su no le indicamos ningún usuario, por defecto también nos toma el usuario root. Es decir, le estamos diciendo, ejecútame como root un cambio de usuario al usuario root. Por consecuencia, si nuestro usuario tiene permisos a nivel del sudoers, que como te dije lo veremos más adelante, podríamos obtener una shell como el usuario root. Pero realmente sudo su no es la única forma de obtener una shell como root usando sudo. También podríamos usar sudo-i, que lo explicamos antes, o sudo-s, ya que en este caso sudo-i, como te comenté, nos proporciona un entorno similar al que tendría el usuario root si se conectara. ¿Y por qué el usuario root y no otro usuario? Porque solamente estamos ejecutando sudo-i y no le indicamos ningún usuario. Y como entenderás, si no indicamos ningún usuario, por defecto nos toma el usuario root. Y en el otro caso, sudo-s, ese viene de shell, por lo que con este comando indicamos que se nos dé una shell del usuario que le indiquemos. Pero como no le indicamos ninguno, adivina cuál va a tomar. En efecto, al usuario root. Así que la próxima vez que tú veas que alguien ejecuta sudo su, tú ya sabrás lo que está haciendo. Posiblemente la otra persona no, pero tú sí, y eso es lo que me interesa. Porque tú ya por ver este curso eres un Hixer, o sea, eres mi familia. Siguiente comando, el comando whoamI. Este nombre viene del juego de palabras en inglés, who I am, que traducido al español significa quién soy, ya que en pocas palabras este comando hace eso. Nos va a imprimir por pantalla el nombre del usuario asociado con el user ID, actual en la terminal. Es decir, me va a decir con qué usuario estoy logueado
logueado. Y no tiene más ciencia, solamente hace esto. Y ya para finalizar, tenemos el comando Finger. El nombre Finger proviene de la idea de señalar. Y básicamente es un comando que proporciona información sobre un usuario en particular, la última vez que inició sesión y otros detalles. Para ejecutarlo es muy simple. Solamente ejecuta Finger seguido del nombre del usuario que quieres consultar. Realmente este comando en comparación con todos los que vimos está un poquito flojo. Pero bueno, yo aquí te doy las herramientas, viejo, y tú eliges con cuál te sientes más cómodo. Así que con esto explicado, continuemos. Lo estás haciendo muy bien, sigue así. Muy bien, hablemos ahora de comandos de gestión de grupos. Empezaremos con el comando addGroup. Este comando es una interfaz amigable y más moderna. Aquí pasa algo parecido con lo que pasaba con el comando UserAdd, que como recordarás había un comando llamado addUser que usaba UserAdd, pero que lo hacía un poco más amigable. Pues aquí pasa algo similar, ya que existe el comando GroupAdd y GroupDel, comandos que no son tan amigables, o sea, no que no sean buena gente, sino que no son muy dinámicos, pero sí tienen su contraparte más dinámica, que en este caso es addGroup y delGroup. Pero bueno, addGroup. Este comando te permite crear grupos dentro del sistema operativo. Obviamente hay que ejecutarlo con sudo, para que por defecto nos tome el usuario root y podamos ejecutarlo con privilegios elevados. La sintaxis es muy simple, simplemente addGroup seguido del nombre del grupo que quieres crear, y ya estaría. Siguiente comando, delGroup, que como ya te dije es una versión evolucionada del comando GroupDel. El comando delGroup es muy simple, te va a permitir eliminar grupos, y la sintaxis es muy simple, delGroup seguido del grupo que quieres eliminar. Y obviamente, si no lo ejecutas con sudo no te va a servir, a menos que seas root, en ese caso sí. Ten en cuenta una cosa, si el grupo está vacío te va a dejar eliminarlo, pero si dentro del grupo ya hay usuarios, primero tienes que sacar a los usuarios del grupo, antes de eliminarlo, porque si no, no te va a dejar. Siguiente, GroupMod. Esta es una versión, digamos, como el UserMod, pero para grupos, pero mucho más floja, ya que con este comando puedes hacer muy pocas cosas realmente, como por ejemplo, modificar el nombre de un grupo, y para eso está el parámetro "-n", con el que indicaríamos el nuevo nombre que queremos darle al grupo, por lo que para modificar el nombre de un grupo existente, simplemente ejecutaría sudo groupmod -n, el nuevo nombre del grupo, y el nombre actual del grupo, y ya con esto lo modificarías, pero como te digo es un comando bastante flojito. Siguiente comando, gpasswd, que este comando se usa para administrar las contraseñas de grupos y miembros de cada grupo. Con este comando tenemos varios parámetros. Tenemos el parámetro "-a", con el que podemos añadir un usuario a un grupo, "-d", con el que podemos eliminar un usuario de un grupo. Pongamos un ejemplo. Si queremos ponerle una contraseña a un grupo, simplemente usaríamos gpasswd, el nombre del grupo en cuestión al que queremos ponerle la contraseña, y luego la contraseña en cuestión. Luego, si por ejemplo queremos añadir un usuario a un grupo, usaríamos gpasswd con el parámetro "-a", seguido del nombre de usuario, del usuario que queremos añadir, y luego el grupo, el nombre del grupo. Y exactamente lo mismo si queremos eliminar un usuario de un grupo. Para esto usaremos el parámetro "-d y le enviaremos como argumento tanto el nombre de usuario como del grupo. Siguiente comando, el comando groups. Este comando te va a permitir ver los grupos a los que perteneces. Por ejemplo, si solamente ejecutas groups, vas a ver los grupos a los que perteneces tú, es decir, el usuario con el que estás logueado. Pero también puedes consultar la de otro usuario. Para esto ejecutas el comando groups y le envías como argumento el nombre del usuario que quieres consultar, y podrás verlo tranquilamente. Y ahora, como repaso, como recordarás en la clase pasada vimos el comando usermod. Pues bueno, usermod también es bastante útil para el tema de grupos, ya que tenemos parámetros como "-a" minúscula, G mayúscula, que te van a servir para poder añadir un usuario a un grupo, o como el parámetro "-g" mayúscula, que va a establecer el grupo suplementario del usuario. Por ejemplo, para añadir el usuario al bicho al grupo Hixec, simplemente usaríamos sudo usermod -ag, es importante que los pongas en minúscula y en mayúscula porque esto es case sensitive. Luego el nombre del grupo, en este caso Hixec, y luego el nombre del usuario, que en este caso es el bicho. Y con esto el bicho ya estaría en Hixec, porque aquí solamente aceptamos millonarios, viejo. Y con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablemos ahora de permisos. En Linux tenemos varios tipos de permisos, que podemos asignarle tanto a un fichero como a un directorio. Estos permisos son los de escritura, lectura y ejecución. Adicionalmente tenemos otros tipos de permisos, que los tocaremos más adelante, como los permisos SUID, SGID, StickyBits y permisos a nivel del sudoers. Pero don't worry, lo veremos más adelante. De momento, vamos a empezar con los permisos de lectura, escritura y ejecución. Si por ejemplo listamos algún directorio, usando ls con el parámetro "-l, veremos por aquí esta columna, concretamente la primera empezando por la izquierda. La distribución de estas columnas y sobre todo los datos que tenemos en cada una los explicamos en la clase correspondiente. Pero te dije en esa clase que íbamos a indagar un poco más sobre los permisos, en la clase correspondiente, que es esta de aquí. Así que vamos a centrar nuestra atención principalmente en esta columna. Bien, si te fijas primero tenemos una letra o un guión. Este carácter identificará ante qué activo estamos. Si por ejemplo la letra es una D, estamos frente a un activo que es un directorio, D de directory. Si nos encontramos frente a un guión, directamente es un fichero. O si tenemos una L, es un enlace simbólico, o enlace blando. Ok, pero esto no nos interesa
interesa mucho, nos interesa lo que viene a continuación, que son los permisos. Aquí tenemos que dividir esta columna en 3 subcolumnas, por así decirlo, ya que los primeros 3 caracteres corresponden a los permisos del propietario del activo. Propietario, que es por defecto el usuario que creó dicho activo, pero no tiene por qué ser así, y esto lo veremos en una clase futura, en donde te voy a explicar cómo cambiar el propietario de un fichero, un directorio, un enlace blando, o de lo que quieras, viejo, hasta de tu novia, como si tuvieras. Bueno, yo tampoco. Pero bueno, esta primera subcolumna pertenece a los permisos del usuario propietario, y como te comenté antes, tenemos 3 tipos de permisos, por defecto: lectura, escritura y ejecución, pero los tenemos aquí en inglés, porque el inglés es el lenguaje que le gusta a Jesucristo, y por eso todo está en inglés. Por lo que si por ejemplo un directorio o un fichero tiene en su primera subcolumna los permisos RWX, significa que el propietario de dicho fichero o directorio o enlace blando, o el activo que te dé la gana, va a tener esos permisos sobre dicho activo. Ahora, la subcolumna 2 pertenece al grupo, y tú dirás, ¿cuál grupo? Pues el grupo principal al que pertenece el usuario propietario, y por consecuencia, todos los usuarios que pertenezcan a este grupo podrán tener estos permisos a nivel de este activo, por lo que puede verse el caso de que el usuario propietario tenga todos los permisos, es decir, lectura, escritura y ejecución, pero que el grupo al que pertenece nada más tenga lectura. Por ejemplo, en este caso, aunque el usuario propietario pertenezca a dicho grupo, que nada más tiene lectura, este usuario propietario seguiría teniendo todos los permisos, pero los demás usuarios pertenecientes a su grupo solamente tendrían permisos de lectura. Y por último, la tercera subcolumna. Esta pertenece a los permisos que tienen los demás usuarios sobre dicho activo, es decir, usuarios que no son ni el propietario del activo, ni pertenecen al grupo del usuario propietario. Básicamente el resto de usuarios en el sistema. Vas a ver con mucha frecuencia que los permisos por defecto en esta columna suelen ser nada más lectura y ejecución, por ejemplo a nivel de directorios. Y un concepto más antes de continuar con las siguientes clases. A nivel de asignación de permisos podemos hacerlo de 2 formas. Una es la forma octal y otra es la forma simbólica. Es decir, si por ejemplo queremos alterar los permisos que tenga un directorio o un fichero y que afecte al usuario, al grupo o a otros, deberemos hacerlo a través de un comando, que es chmod, que igualmente lo veremos a continuación, don't worry. Pero a través de este comando podemos hacerlo tanto de forma simbólica como de forma octal, y esto es lo que veremos en futuras clases. Así que con esto explicado, ahora sí continuemos. Muy bien, veamos ahora cómo es la asignación octal en los permisos en Linux. Te comenté antes que tenemos 2 tipos de asignación, la octal y la simbólica. Y realmente no hay una forma que sea más simple que la otra, va a depender mucho de con cuál te sientas más cómodo. Pero a casos prácticos las dos funcionan para exactamente lo mismo, que es básicamente asignar permisos. Así que empecemos por la octal. Como ya te comenté antes, los permisos se dividen en 3 categorías: propietario, que lo identificamos como U, grupo, que lo identificamos como G, y otros, que lo identificamos como O. Y cada categoría puede tener permisos de lectura, R, escritura, W o W, como quieres llamar, viejo, y ejecución, X, o sea, no Twitter, X del símbolo, la letra. Ahora, ¿cómo integramos esto a la asignación octal? Pues bien, en Linux cada permiso tiene un valor numérico, en el sistema octal. El permiso de lectura tiene valor 4, el permiso de escritura tiene valor 2, y el permiso de ejecución tiene valor 1. Y la asignación de permisos la haremos con la suma de estos valores, para cada categoría en específico. Por ejemplo, si solamente queremos lectura, pues usaríamos el 4. Si solo queremos escritura, usaremos el 2. Y si solamente queremos ejecución, usaremos el 1. Pero si por ejemplo queremos lectura y ejecución, pues sumaríamos 4 más 1. Y si por ejemplo solamente queremos escritura y ejecución, sumaríamos 2 más 1, que es 3. Pero ten en cuenta que esta suma solamente se aplica a cada categoría, de forma individual. Es decir, los permisos en Linux que podemos asignar son 3 dígitos. El primer dígito representará los permisos del usuario propietario, el segundo del grupo, y el tercero de otros usuarios. Por lo que para cada uno de estos dígitos debemos hacer su respectiva suma. Pongamos un ejemplo, para que te quede más claro. Si tenemos los permisos 764, los podemos entender de la siguiente manera. El primer dígito, el 7, indica que tenemos tanto lectura, que es 4, más escritura, que es 2, más ejecución, que es 1. Y este permiso solamente afecta al usuario propietario. Recuerda, el primero es para el usuario, el segundo para el grupo y el tercero para otros. Siguiente, tenemos el 6. En este caso tendríamos lectura y escritura, ya que lectura vale 4 y escritura vale 2. Y 4 más 2, pues son 33, fíjate. Son 6. Y este se aplicaría al grupo. Ahora, el último dígito, que es 4. Aquí solamente tendríamos permisos de lectura, que vale 4. Y como no lo sumamos ni con escritura ni con ejecución, pues sería 4 más 0, lo que nos da 4. Es decir, que para asignar los permisos tanto al usuario, al grupo y a otros, debemos hacer la respectiva suma de lectura, escritura y ejecución para cada uno. Y va a ser este valor en octal que le va a indicar al sistema qué permiso va a tener cada categoría en específico. Pero para cada categoría, es decir, para el usuario propietario, para el grupo y para otros, debemos hacer la suma de forma individual. Y en el caso dado de que queramos que no tenga permisos, pues es evidente, ponemos un 0, porque si es un 0 no se suma nada, y por consecuencia no tiene permisos. Pero ahora, ¿cómo cambiamos los permisos basándonos en esto que ya sabemos? Para esto tenemos el comando chmod. Chmod es un comando que nos va a permitir cambiar los permisos tanto
tanto de directorios como de ficheros, y de demás activos del sistema, y nos va a permitir hacer esto tanto de forma octal como de forma simbólica. Recuerda que la forma octal es la que te estoy explicando ahora. Por ejemplo, tenemos este fichero, el fichero permiso HICSEC, y queremos que tenga todos los permisos, o sea que tenga lectura, escritura y ejecución para el usuario propietario, para el grupo y para otros. ¿Qué haríamos en este caso? Pues simplemente sumaríamos 4 más 2 más 1 para asignar todos los permisos al usuario propietario y tendríamos por aquí su valor, el 7, el primero. Ahora el segundo dígito, haríamos lo mismo, sumaríamos 4 más 2 más 1, que es 7, y sería el segundo dígito, que es para el grupo. Y para el tercero sumaríamos igualmente 4 más 2 más 7, y sería el tercer dígito, que es para otros. Por lo que si ejecutamos el comando chmod 777, seguido de la ruta absoluta o relativa al fichero, le cambiaríamos los permisos a este. Y en este caso, como te fijas, los tiene todos para todos, como los mosqueteros. Ah, no, serán uno para todos y dos para uno. Pero bueno, ya entendiste. Ten en cuenta que este ejemplo que acabamos de poner es eso, solamente un ejemplo. Porque realmente asignar todos los permisos para todas las categorías es una mala práctica, por lo menos a nivel de la seguridad del sistema. Así que cuando asignes permisos de forma octal, asegúrate muy bien de qué permisos estás asignando. Y por otro lado, una vez que entendiste cómo se hace de forma manual, puedes automatizarlo un poco, ya que existen calculadoras online que te permiten calcular los permisos en Linux. Pero también te digo una cosa, o sea, esto no tiene mayor ciencia, es una suma muy básica, o sea, sabes sumar, ¿no? Y ya para finalizar, el comando chmod también tiene bastantes parámetros, pero uno que puedes llegar a usar es el parámetro "-r mayúscula, que como podrás intuir es para aplicar los permisos de forma recursiva, a nivel de directorios. Es decir, que si por ejemplo asignamos chmod 755 a un directorio en específico, se van a aplicar estos permisos a todos los ficheros y subdirectorios dentro de este directorio. Que por cierto, 755, déjame aquí abajo en los comentarios qué significa 755 a nivel de permisos, a ver si lo comprendiste bien. Y si no, pues puedes volver a ver la clase, viejo. Yo aquí estoy para ti por siempre, a diferencia de ella que te dejo. Ahora con esto explicado, continuemos. Muy bien, hablemos ahora de la asignación simbólica. Esta es otra manera de establecer permisos, tanto a ficheros como directorios, pero en este caso no utilizamos ningún tipo de sistema numérico. En su lugar utilizamos símbolos, por eso se llama asignación simbólica, para representar los permisos, y puede que esta te parezca incluso más fácil que la anterior, así que vamos a darle. Primero, entendamos los símbolos que vamos a usar. Usaremos el símbolo de R para lectura, W para escritura y X para ejecución. Sí, exactamente los mismos símbolos que ya conocías. Pero esto a nivel de permisos. Ahora para las categorías, es decir, a quién podemos asignarle estos permisos, pues usaremos U para el usuario propietario, G para el grupo y O para otros. De igual forma, sí, son los que ya conocías. Pero adicionalmente a ellos tenemos algunos operadores. Tenemos el operador de más, que con este agregamos permisos. El operador de menos, que con este removemos los permisos. Y el operador de igual, que nos sirve para establecer de forma exacta los permisos que queremos. A su vez que elimina cualquier otro que no especifiquemos. Tremendo rimón. Ahora, pongamos un ejemplo con chmod. Volvamos al fichero HICSEC permisos. Digamos que en este caso yo quiero añadirle al usuario propietario permisos de lectura y escritura. Al grupo solamente lectura y al usuario solamente ejecución. Por ejemplo, pues en este caso haríamos un chmod U, es decir, el usuario propietario, más, porque vamos a agregar permisos. ¿Y qué permisos queremos agregar? Pues R y W, que serían lectura y escritura. Ahora separamos esto por una coma, para entrar a la siguiente categoría. ¿Qué queramos alterar? En este caso sería el grupo, por lo que ponemos una G y ponemos un signo de más, porque igualmente vamos a agregarle permisos. Y en este caso solamente quiero lectura, así que nada más le pongo R. Pongo una coma para entrar a la siguiente categoría, que sería otros. Ponemos una O de otros, author en inglés, un más para agregar permisos y una R para asignarle solamente permisos de lectura. Y luego la ruta absoluta o relativa al fichero en cuestión, o directorio, o enlace blando, o lo que te dé la gana, viejo. Y si te fijas, en este caso es mucho más fácil entender lo que hicimos, porque los permisos que establecimos son exactamente los que se nos muestran al hacer un ls-l. Y de igual forma, también tenemos una categoría entre comillas adicional para esta forma de asignación de permisos, que sería la categoría todos, que en inglés es all, por lo cual usaríamos la letra A. Cuando usamos la letra A, seguido de por ejemplo un signo de más, de menos o de igual, ya dependiendo si queremos agregar, quitar o establecer de forma igual los permisos, estaremos afectando a todas las categorías, es decir, tanto al usuario propietario, al grupo y a otros. Esta es una forma rápida de establecer permisos, digamos por ejemplo lectura para todos, escritura para todos, ejecución para todos, o incluso combinarlos. Por ejemplo, si quiero que todos tengan exactamente estos permisos, digamos lectura y ejecución, pues usaría chmod A igual rx. Y luego el fichero en cuestión. Y en este caso este cambio afectaría a todas las categorías. Y esto es importante, si usamos el signo de más, estamos añadiendo permisos, por lo que los permisos que ya tenga el fichero o directorio van a permanecer. Es decir, si hay un fichero que tiene permisos de escritura y nosotros solamente queremos que tenga, digamos, lectura y ejecución, digamos a nivel de otros, pues en este caso si añadimos permisos, tanto los de escritura como de ejecución, el permiso que ya tenía otros va a permanecer, por lo que en este caso no estamos consiguiendo el objetivo, que es que nada más tenga lectura y ejecución. Estamos consiguiendo que tenga todos los permisos,
porque antes tenía escritura. Esto lo solucionamos usando igual, ya que cuando usamos el signo de igual, obligatoriamente los permisos que pongamos luego de él son los que se van a aplicar sí o sí al fichero o directorio, de forma que si había un permiso adicional que ya estaba establecido, se va a eliminar automáticamente. Y los permisos que el activo va a tener van a ser exactamente los que pongamos en el comando. Ahora, coméntame aquí abajo. Si yo por ejemplo quiero añadirle al usuario propietario permisos de lectura, al grupo permisos de lectura y ejecución, y a otros permisos de escritura, y esto lo quiero hacer al fichero permiso hixec.txt, y lo quiero hacer solamente en una ejecución de chmod, dime qué símbolos debería usar, tanto a nivel de categorías, de permisos, como de operadores numéricos. Yo voy a esperar tu respuesta por ahí, a ver si entendiste. Así que con esto explicado, continuemos.